¿Qué tal? Hoy vamos a revisar un tema que es oro puro para el EUNACOM, el síndrome de distrés respiratorio neonatal, el SDR. También lo van a encontrar como enfermedad de membrana hialina. La verdad es que es una de esas patologías que sí o sí hay que dominar. Así que vamos a desglosarla punta por punto. Miren, esta es nuestra hoja de ruta, súper directa. Primero, vamos a entender bien qué es y por qué se produce, o sea, la fisiopatología. Luego nos metemos de lleno en cómo reconocerlo, factores de riesgo, clínica y diagnóstico. Después, veremos qué hacer, tanto antes como después del parto. Y cerramos con un resumen con las claves que no se pueden olvidar para el examen. Bueno, empecemos por el principio, por la base de todo. Para entender el SDR, lo primero es cachar bien el origen del problema. Si esto queda claro, todo lo demás fluye solo. Aquí está la definición, súper concisa. El SDR es, en pocas palabras, una insuficiencia respiratoria aguda. Pero ojo, lo que define el cuadro son dos cosas. Uno, que ocurre en recién nacidos prematuros. Y dos, que la causa raíz es un déficit de surfactante pulmonar. Esa es la pieza clave de todo este rompecabezas. A ver, lo que vemos aquí es la secuencia de eventos, es como un efecto dominó. Todo, absolutamente todo, parte por la falta de surfactante. Sin esta sustancia, la tensión superficial dentro de los alvéolos se dispara. ¿Y qué pasa? Se empiezan a colapsar uno tras otro, lo que genera atelectasias masivas. El resultado final de este colapso es una alteración brutal del intercambio gaseoso que nos lleva a una hipoxemia severa. Es una cascada súper lógica, pero con consecuencias graves. Perfecto. Ya entendimos la teoría. Ahora vamos a la práctica. ¿Cómo se ve esto en la vida real? O sea, ¿en qué paciente tenemos que pensar y qué signos nos van a prender las alarmas? Esta es la parte clínica que hay que manejar al dedillo. El factor de riesgo número 1, y esto es pregunta de examen segura, es la prematuridad. La lógica es súper simple. A menor edad gestacional, muchísimo más riesgo. Otro clásico es ser hijo de madre diabética. ¿Y por qué? Bueno, porque el hiperinsulinismo que tiene el feto actúa como un antagonista del cortisol y esto frena la maduración de los pulmones. Finalmente, la asfixia perinatal también juega un rol. Clínicamente, vamos a ver un cuadro de distrés respiratorio que se instala y progresa rapidísimo en las primeras horas de vida. Vamos a notar taquipnea, o sea que respira muy rápido, retracciones de las costillas, aleteo nasal y claro, la cianosis, que no es más que el reflejo de la hipoxemia. Pero de todos estos signos, hay uno que es súper característico, el quejido expiratorio. Y esto es genial, porque nos muestra la fisiopatología en acción. Ese quejido no es un simple ruido, no, es un mecanismo de compensación. El recién nacido, de manera instintiva, está tratando de generar su propia presión positiva al final de la expiración, como un autopip, para luchar contra el colapso de sus alvéolos. Es el cuerpo intentando desesperadamente reclutar pulmón. A ver, el diagnóstico se sospecha con la clínica, por supuesto. Pero la confirmación, la foto clásica que tenemos que asociar sí o sí con el SDR, viene de la radiografía de tórax. Hay un hallazgo que es prácticamente la firma de esta enfermedad. Y aquí lo tenemos, el famosísimo patrón en vidrio esmerilado o vidrio despulido. Este infiltrado que es como una red finita, granular, difuso y que afecta a ambos pulmones. Esa es la imagen que hay que tener grabada a fuego para el EUNACOM. Se produce básicamente por la suma de miles de microatelectasias. Para tener la película completa de la radiografía, esta tabla lo resume todo. Porque no es solo el vidrio esmerilado. También vamos a ver que los volúmenes pulmonares están disminuidos. Los pulmones se ven chicos. Y además, es típico ver el broncograma aéreo. ¿Qué es eso? Es el aire que queda atrapado en los bronquios y que contrasta con todos los alvéolos colapsados que lo rodean. Esa es la tríada radiológica clásica. Bien, pasemos a la acción. ¿Qué hacemos con todo esto? El manejo tiene dos momentos clave que hay que diferenciar muy bien. Lo que podemos hacer para prevenirlo antes de que nazca el bebé y lo que hacemos una vez que el problema ya está ahí. Esta imagen lo deja clarísimo. Por un lado, a la izquierda, la prevención, que es la medida más importante. Darle corticoides a la madre para apurar la maduración pulmonar del feto. A la derecha, el tratamiento una vez que el bebé nació. Darle soporte respiratorio, que muchas veces es con CPAP
o sea, presión positiva continua en la vía aérea. Y por supuesto, la terapia específica, administrar surfactante exógeno directamente por el tubo intratraqueal. Excelente. Ya vimos la fisiopato, la clínica, el diagnóstico y el manejo. Ahora vamos a destilar todo esto en los puntos más rentables para el examen. Estos son los conceptos que tienen que quedar tatuados. Primero que todo, la causa. Si alguien piensa en SDR neonatal, automáticamente tiene que pensar en dos cosas: prematuridad y, como consecuencia, falta de surfactante. Esa es la asociación central, la más importante. Segundo, la imagen diagnóstica. Si en una pregunta del EUNACOM describen a un prematuro con distrés y mencionan una radiografía de tórax, la respuesta casi seguro va a estar relacionada con el patrón en vidrio esmerilado. Es la imagen patognomónica. Tercero, la intervención con mayor impacto. La medida más eficaz, lejos, para prevenir esta enfermedad es la administración de corticoides a la madre cuando haya amenaza de parto prematuro. Este es un concepto de prevención que hay que saber sí o sí. Y cuarto, el tratamiento específico. Una vez que la enfermedad ya está instalada, el pilar fundamental del manejo es reponer lo que falta, o sea, administrar surfactante exógeno. Con esto atacamos directamente la causa del problema. Y para cerrar, dejemos esta pregunta que integra todo lo que acabamos de revisar. Este es un caso clínico típico de examen, prematuro, con la clínica de distrés que describimos y la radiografía clásica. La respuesta, después de todo lo que hemos visto, debería ser evidente. El tratamiento específico a considerar es, sin duda, la administración de surfactante exógeno. Con esto cerramos nuestro análisis del SDR neonatal.